Imaginemos por un momento que estamos solos en el vasto universo, contemplando la inmensidad de las estrellas. ¿Es posible que detrás de esta majestuosa y compleja realidad haya una inteligencia suprema? Esta es una de las preguntas más antiguas y profundas que ha perseguido a la humanidad desde tiempos remotos. La existencia de Dios no es solo un tema de fe, sino también un interrogante central en la filosofía, donde diversas corrientes y pensadores han debatido, argumentado y cuestionado su posibilidad. Comencemos con el planteamiento más clásico y quizás el más conocido en el mundo occidental, el argumento cosmológico. Este argumento tiene raíces profundas en la filosofía griega antigua, especialmente en el pensamiento de Aristóteles y posteriormente en la filosofía medieval con Santo Tomás de Aquino. Aristóteles introduce la idea del motor inmóvil, un ser necesario que no es movido por nada más y que es la causa primera de todo movimiento en el universo. Santo Tomás de Aquino desarrolla esta idea en sus famosas 5 vías, argumentos que buscan demostrar la existencia de Dios a partir de la observación del mundo natural. Una de estas vías, la del movimiento, sostiene que todo lo que se mueve es movido por otro, y esto no puede proceder hasta el infinito, por lo que debe haber un primer motor inmóvil, al que llamamos Dios. Otro de sus argumentos es el de la contingencia, que postula que en el universo existen seres contingentes, es decir, que podrían no existir, lo cual conduce a la imperativa de un ser necesario que explique la existencia de todo, y este ser necesario es Dios. Sin embargo, no todos los filósofos han estado de acuerdo con esta perspectiva. David Hume, un empirista escocés del siglo XVIII, cuestionó profundamente los argumentos a favor de la existencia de Dios, incluyendo el argumento cosmológico. Hume argumenta que la causalidad que observamos en el mundo no puede aplicarse de manera válida al universo entero. Sostiene que nuestras ideas de causa y efecto se derivan de la experiencia, y extrapolar esto a la creación del universo es injustificado. Además, Hume es conocido por su crítica al argumento del diseño, que sostiene que la complejidad del mundo natural indica la existencia de un diseñador inteligente. Hume refuta esto señalando que la aparente orden en la naturaleza podría ser el resultado de procesos naturales como la selección natural, mucho antes de que Charles Darwin formalizara esta teoría en el siglo XIX. Pasando a otro punto de vista, el filósofo alemán Immanuel Kant ofrece una crítica igualmente devastadora al argumento ontológico, que se basa en la razón pura para probar la existencia de Dios. Este argumento, formulado inicialmente por San Anselmo de Canterbury, sostiene que Dios, siendo el ser más perfecto que podemos concebir, debe existir, ya que la existencia es una cualidad que hace a un ser más perfecto. Kant, en su Crítica de la razón pura, rechaza este argumento señalando que la existencia no es una cualidad o predicado que pueda añadirse a la esencia de un ser. Decir que algo existe no aumenta nuestra concepción de su perfección. Así, para Kant, el argumento ontológico falla en su lógica interna. A pesar de estas críticas, el debate filosófico sobre la existencia de Dios no se ha detenido. Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XIX conocido por su declaración de la muerte de Dios, ofrece una visión radicalmente diferente. Nietzsche no se centra tanto en los argumentos sobre la existencia de Dios, sino en las implicaciones culturales y psicológicas de la creencia en Dios. En su obra Así habló Zaratustra y otras, Nietzsche argumenta que la creencia en Dios es una construcción humana que ha perdido su poder en la era moderna. La muerte de Dios simboliza el fin de las certezas absolutas
y la necesidad de que el ser humano encuentre su propio camino y significado en un mundo sin una autoridad divina. Por otro lado, el existencialismo de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir continúa esta línea de pensamiento, enfocándose en la libertad y responsabilidad individual en un universo que carece de propósito divino. Para Sartre, la ausencia de Dios no es una tragedia, sino una liberación que permite al ser humano ser el creador de su propio destino. Esta postura resuena en la famosa frase de Sartre: «Estamos condenados a ser libres». A lo largo del siglo XX, el debate sobre la existencia de Dios también ha sido influenciado por el avance de la ciencia. Los nuevos descubrimientos en cosmología, biología y física han proporcionado explicaciones naturales para fenómenos que antes se atribuían a la intervención divina. Esto ha llevado a filósofos como Bertrand Russell y Richard Dawkins a defender el ateísmo desde una perspectiva científica. Russell, en su ensayo «¿Por qué no soy cristiano?», argumenta que no hay pruebas suficientes para la existencia de Dios y que la fe religiosa es incompatible con un enfoque racional y científico. Dawkins, por su parte, en su libro El espejismo de Dios, sostiene que la creencia en Dios es una hipótesis científica que no resiste el escrutinio crítico. Sin embargo, no todos los filósofos contemporáneos adoptan una postura atea. Alvin Plantinga, un filósofo analítico de la religión, ha revitalizado el argumento ontológico con su versión modal, que utiliza la lógica modal para argumentar que, si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces Dios debe existir en algún mundo posible, y por ende, en todos los mundos posibles, incluyendo el nuestro. Plantinga también ha desarrollado el argumento de que la creencia en Dios puede ser racionalmente justificada como una creencia básica, no inferida, similar a cómo aceptamos la existencia del mundo externo o de otras mentes. Además, la fenomenología de la religión, con figuras como Rudolf Otto y Mircea Eliade, ofrece una perspectiva diferente, centrada en la experiencia religiosa como una forma válida de conocer la realidad. Otto, en su obra Lo Santo, describe la experiencia de lo luminoso, un encuentro con lo totalmente otro que trasciende la comprensión racional y evoca una sensación de misterio y reverencia. Eliade, por su parte, estudia los mitos y rituales religiosos, argumentando que revelan estructuras fundamentales de la realidad y la existencia humana. En el ámbito de la filosofía oriental, encontramos diferentes enfoques hacia la divinidad. En el hinduismo, la existencia de Dios o dioses se interpreta de diversas maneras, desde el monoteísmo del Vedanta, que ve a Brahman como la realidad última y única, hasta el politeísmo y el panteísmo. En el budismo la cuestión de Dios es más compleja. El Buda no niega ni afirma la existencia de Dios, sino que se enfoca en la liberación del sufrimiento a través de la práctica y la sabiduría, sugiriendo que las especulaciones metafísicas son irrelevantes para la salvación. Debemos también considerar el impacto de las tradiciones abrahámicas en la filosofía de la religión. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, la existencia de Dios es un principio fundamental que ha sido objeto de elaboraciones filosóficas y teológicas extensivas. Filósofos como Maimónides en el judaísmo, Tomás de Aquino en el cristianismo y Avicena en el islam han desarrollado argumentos complejos y detallados para defender la racionalidad de la creencia en un Dios único y trascendente. Estos argumentos incluyen variaciones del argumento cosmológico y del diseño, pero también introducen nuevas consideraciones metafísicas y epistemológicas. En el judaísmo, Maimónides argumenta en su obra Guía de los Perplejos que la existencia de Dios puede ser demostrada a través de la razón, pero también insiste en que la naturaleza de Dios trasciende la comprensión humana.
Para Maimónides, Dios es la causa primera y el ser necesario, pero su esencia es completamente distinta a la de cualquier cosa creada. En el cristianismo, Tomás de Aquino no solo desarrolla sus 5 vías, sino que también aborda la relación entre fe y razón. Sostiene que aunque la existencia de Dios puede ser conocida a través de la razón, la plena comprensión de la naturaleza divina requiere la revelación. Este enfoque dual permite una integración de la filosofía aristotélica con la teología cristiana. En el Islam, Avicena elabora una versión sofisticada del argumento de la contingencia, diferenciando entre seres contingentes y el ser necesario que es Dios. Su pensamiento influye significativamente en la escolástica medieval y en la filosofía islámica posterior, proporcionando una base racional para la creencia en un Dios trascendente. Finalmente, debemos considerar la posición de aquellos que adoptan una postura agnóstica o ignóstica. El agnosticismo, defendido por filósofos como Thomas Huxley, sostiene que la existencia de Dios es una cuestión que no puede ser conocida o probada de manera definitiva. El ignosticismo va un paso más allá, argumentando que el concepto de Dios es tan vago y ambiguo que no podemos ni siquiera comenzar a discutir su existencia sin una definición clara y precisa. Al abordar la existencia de Dios desde la filosofía, debemos también considerar el impacto de la lógica formal y los principios epistemológicos en el desarrollo de estos argumentos. La lógica modal, por ejemplo, ha sido utilizada por filósofos como Alvin Plantinga para refinar los argumentos ontológicos y cosmológicos. Plantinga introduce el concepto de mundos posibles y argumenta que, si la existencia de un ser máximamente grande es posible en algún mundo posible, entonces este ser debe existir en todos los mundos posibles, incluido el nuestro. Esta línea de razonamiento utiliza la estructura formal de la lógica modal para intentar establecer la necesidad de la existencia de Dios. Además, los principios epistemológicos que subyacen a las creencias teístas y ateas también son fundamentales en este debate. El concepto de la justificación epistémica y la teoría de la creencia racional son temas centrales en la filosofía contemporánea de la religión. Plantinga y otros filósofos del movimiento del teísmo reformado argumentan que la creencia en Dios puede ser una creencia básica adecuadamente justificada, sin necesidad de pruebas empíricas o argumentos deductivos. Esta postura se basa en una epistemología externalista, donde las creencias pueden ser consideradas racionales si son producidas por facultades cognitivas adecuadas, funcionando correctamente en un entorno adecuado. Contrastando con esta perspectiva, los defensores del ateísmo suelen apoyarse en una epistemología internalista, que exige que las creencias sean justificadas a través de evidencia accesible al sujeto. Esto lleva a un enfoque más empírico y científico, donde la ausencia de evidencia empírica de la existencia de Dios se considera una justificación para el escepticismo o el ateísmo. Richard Dawkins y otros defensores del ateísmo científico sostienen que la carga de la prueba recae en aquellos que afirman la existencia de entidades sobrenaturales y que la falta de evidencia empírica sólida socava las afirmaciones teístas. El impacto de la teoría de la evolución en el debate sobre la existencia de Dios también merece mención. La teoría de la evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin, ha proporcionado una explicación naturalista de la complejidad biológica que antes se atribuía a la intervención divina. Esto ha llevado a un replanteamiento de los argumentos del diseño que postulan que la complejidad y el orden del universo implican un diseñador inteligente. La respuesta de los filósofos teístas ha sido variada, con algunos aceptando la evolución como un mecanismo dirigido por Dios, teísmo evolutivo, y otros
rechazando completamente la evolución en favor de explicaciones creacionistas. En conclusión, la filosofía ofrece una rica y variada gama de respuestas a la pregunta sobre la existencia de Dios. Desde los argumentos clásicos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, hasta las críticas de Hume, Kant y Nietzsche, pasando por las perspectivas científicas de Russell y Dawkins, y las justificaciones contemporáneas de Plantinga, cada enfoque nos proporciona una visión diferente y profunda sobre esta cuestión eterna. La existencia de Dios sigue siendo un tema abierto, sujeto a la interpretación y el debate, reflejando la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo. Suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios cuál te gustaría que fuese el próximo tema de filosofía. Hasta la próxima.